Lectura categorial, elementos y pasos. La lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto a su propia tesis, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente, es decir, se basa en la lectura de un texto para transformarla en su propio texto. La tesis constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es la médula, el punto de conexión interproporcional, la pieza clave del rompecabezas ideativo, es aquello que se quiere probar o demostrar. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. ¿Cómo encontrar la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones para ser más contundentes y categóricas. Proposiciones argumentales. Existen tanto que apoyan a la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. ¿Cómo describir y plantear proposiciones argumentales? Surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula por qué, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Proposiciones subargumentales. Las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Proposiciones derivadas condensan y contienen las consecuencias categoriales teóricas y las prácticas que se desprenden de la tesis, de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. ¿Cómo descubrir y plantear las proposiciones derivadas? Surgen luego de que los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de las partículas entonces. Proposiciones definitorias. Definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. ¿Cómo plantear las definitorias? Es una proposición aseverativa que establece una relación correspondiente entre sujeto y predicado. Pasos de la lectura categorial. Decodificación terciaria. Consiste en comprender las ideas principales. Análisis elemental. Consiste en separar una de las macro proposiciones principales. Identificar la tesis o columna vertebral del texto. Ensayo. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo. Confrontar la tesis o idea principal. Consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Releer el documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de ideas del texto. El término que deduciría se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con los demás elementos que la constituyen.